Buenas tardes para todos. De antemano, un agradecimiento por esta invitación a las jornadas universitarias del Hospital Universitario de Italiano de Buenos Aires. Daremos inicio con nuestro taller, la agenda. Inicialmente hablaré acerca de los criterios de clasificación en muestra somática y veremos cómo estos criterios pues, van a ser indispensables para hacer todo el proceso de curación de este tipo de variantes. Posteriormente, entonces hablaré de herramientas de análisis que nos van a servir para hacer esta curación. Posteriormente, haremos la presentación del caso clínico y por último iniciaremos el taller. Como inicio y como introducción, pues es indispensable hacer la definición de qué es una variante somática. Una variante somática se define como una alteración genética que se produce en cualquiera de las células, exceptuando células de línea germinal. Por lo tanto, pues no van a ser transmitidas en generaciones posteriores. Entraré a hablar entonces de los criterios de clasificación en muestra somática y a partir de allí entonces haré una diferenciación de cómo se modifica el proceso de curación de variantes cuando hablamos de una variante germinal a una variante somática. Entonces, para la notación de variantes somáticas, pues es indispensable guiarnos por las guías consenso internacionales. Una de ellas y la más importante es la guía AMP, generada en consenso por la Asociación de Patología del Colegio Americano de Oncología. La clasificación de variantes a nivel somático se hace según su significado clínico y a diferencia de las variantes germinales, acá las clasificamos como nivel 1 o TIR 1 y no como variante patogénica, probablemente patogénica, benigna o de significado incierto, como comúnmente hacemos la curación en una variante germinal. Entonces, estos niveles de clasificación se van a definir de la siguiente manera. Las variantes TIR 1 o nivel 1 van a ser aquellas variantes en tejido somático con un fuerte significado clínico. Las variantes TIR 2 o de nivel 2 van a ser aquellas variantes con posible importancia clínica y si extrapolamos esta clasificación a variante germinal, pues las variantes nivel 2 vendrían siendo como las variantes probablemente patogénicas. Luego tenemos las variantes nivel 3 o TIP 3, que son aquellas variantes con importancia clínica desconocida y si extrapolamos esta información a una variante germinal, serían aquellas variantes tipo BUS o variantes de significado clínico incierto. Y por último, tenemos las variantes TIR4 o variantes consideradas como benignas o probablemente benignas, y acá vemos la diferenciación clara en donde en el nivel 4 se unen las dos tipos de variantes, tanto benignas como probablemente benignas, a diferencia de la clasificación de variantes en germinal, en donde si discriminamos adecuadamente variantes benignas y probablemente benignas. Voy a entrar a explicar cada uno de estos niveles de acuerdo a los niveles de evidencia, ya que vamos a observar en el taller que estos niveles de evidencia, que se resumen en 12 pasos principalmente, nos van a permitir hacer la curación de la variante y poderle hacer su asociación tanto clínica como funcional. Entonces, para las variantes de nivel 1, que son aquellas variantes que tienen un significado clínico fuerte, pues la caracterización de estas variantes nos van a permitir ver si esa variante tiene un medicamento accionable, con lo cual pues estaría asociado con terapia, con pronóstico y diagnóstico en el paciente que determinemos esta variante. Este tipo de variantes nivel 1 se dividen en dos niveles, el nivel A y nivel B. El nivel A quiere decir que esa variante está asociada con un medicamento accionable, el cual ya tiene una aprobación terapéutica por el FDA y que esto está avalado por guías consenso
de profesionales en el área. Y se subdivide en el nivel B, en donde también tenemos estudios y estudios funcionales y poblacionales con censo de expertos en el campo. Dado esto, entonces los 12 niveles de evidencia principalmente se fundamentan en si esa variante pues está asociada con un medicamento accionable aprobado por el FDA, el tipo de mutación que se está presentando, generalmente pueden ser variantes tipo missense, nonsense, indel, splicing, CNVs o fusión. La frecuencia de estas variantes por lo general se presentan en mosaico. Cuando hacemos la priorización de este tipo de variantes, al igual que las variantes germinales, pues es indispensable revisar las bases de datos poblacionales y evidenciar la frecuencia alérgica. Entonces, estas variantes nivel 1, vamos a ver que son variantes con una frecuencia poblacional muy baja, con lo cual pues no va a haber representación de ellas en las diferentes bases de datos como son Genomat, Mil Genomas, etc. Otro punto importante es identificar esta variante en una base de datos germinal como lo son HGMD o ClinVar, y acá puede estar presente o no. Sin embargo, en las bases de datos somáticas, específicamente en Cosmic, MyCancer, Genome, TSGA, es muy probable que tengamos información disponible de este tipo de variantes. En cuanto a la predicción in silico por diferentes predictores bioinformáticos, y acá, al igual que en las variantes germinales, vamos a tener dos grupos importantes de esa predicción in silico, una a nivel de ese cambio de nucleótido en proteína, cómo me está afectando la proteína como tal, en donde tenemos CIF, Polifen, por ejemplo, Mutation Tester, CAT y predictores a nivel evolutivo, como son Phylor, HERB2, y vamos a ver allí que la predicción que se hace de este tipo de variantes nivel 1 en somático, pues va a estar asociado con un posible efecto dañino a nivel de la proteína o que está sobre un dominio funcional o un dominio altamente conservado a nivel evolutivo. Tenemos otro punto súper importante y es si esa variante y ese gen está asociado con diferentes vías biológicas eh, asociadas al tipo de cáncer que estemos evaluando. Y por último, a nivel de las publicaciones, entonces vamos a evidenciar que las variantes nivel 1 van a estar presentes en estudios poblacionales y estudios funcionales con evidencia fuerte reportada en consenso. Ahora hablaremos de las variantes nivel 2 o variantes de potencial significado clínico. Ellas, al igual que las variantes de nivel 1, van a subdividirse en dos niveles. El nivel C, que estas variantes están asociadas con una terapia aprobada por el FDA. Sin embargo, la cantidad de estudios que hay publicados en consenso no son masivos, a diferencia de las variantes nivel 1. Y en la subclasificación nivel D, entonces veremos que estas variantes, de igual manera que las de nivel 1, hacen parte de ensayos preclínicos, pero pues no tenemos una información tan amplia como aquella que se encuentra en las variantes nivel 1. Como diferencia, entonces vemos en los 12 criterios para su clasificación que encontraremos que algunas de estas variantes pues no tienen una evidencia fuerte terapéutica. El tipo de mutación, al igual que las variantes nivel 1, pues son las que expresamos anteriormente. La frecuencia de este tipo de variantes principalmente se puede dar en mosaico. En las bases de datos poblacionales pueden estar ausentes o presentar una frecuencia poblacional extremadamente baja.
En cuanto a las bases de datos germinales, al igual que las variantes nivel 1, pueden estar presentes o no. En las bases de datos somático es muy probable encontrar información acerca de esta variante asociada al tipo de cáncer que estemos evaluando. En cuanto a la predicción in silico, pues vemos que la predicción va a ser preferencialmente como variantes patogénicas o probablemente patogénicas. Va a tener participación en diferentes vías biológicas asociadas al tipo de cáncer. Y en cuanto a las publicaciones, entonces acá es como la diferencia grande que tenemos con respecto a las variantes nivel 1, y es que las publicaciones en este tipo de variantes, si bien existen, pueden ser ensayos clínicos que están todavía en fase 2 o 3 o en proceso de investigación. En cuanto a las variantes nivel 3, entonces son aquellas variantes de significado clínico desconocido, y acá pues no tenemos una subdivisión de criterios, pero su característica principal es que no se observa una frecuencia alélica significativa en la base de datos, por lo cual pues es difícil poderle dar un peso de patogenicidad a la variante. Por lo tanto, pues no hay evidencia publicada convincente para hacer la asociación de esa variante con el tipo de cáncer. Y si vemos acá las evidencias de clasificación, entonces no tenemos asociación de esa variante con un medicamento accionable. Acá nos cambia un poco el modelo de tipo de mutación, porque acá pues es muy probable que encontremos INFREM o INDEX. eh, las frecuencias pueden ser en mosaico o no mosaico. Su característica principal es que su frecuencia poblacional va a ser muy baja o ausente en las bases de datos poblacionales. En las bases de datos de línea germinal puede ser ausente o con conflicto, y en las bases de datos somáticos puede estar presente o no sin una asociación directa con un tumor específico. En cuanto a la predicción in silico, también podemos tener una predicción en conflicto, lo que quiere decir que algunos predictores la asocien con un efecto causal y otros no puedan darle el peso suficiente para asegurar pues, que es una variante patogénica. Puede o no implicar esa variante, puede estar o no implicada en vías asociadas a las enfermedades. Y otra gran diferencia con respecto a las variantes nivel 1 y 2 que veíamos anteriormente es que no tenemos evidencia convincente para determinar su significancia biológica. En cuanto al último grupo de variantes, que son aquellas variantes nivel 4, que son benignas o probablemente benignas, entonces estas variantes vamos a observar que son variantes con una frecuencia alélica bastante amplia, bastante extensa, con lo cual asumimos que si es una variante frecuente en la población, pues probablemente no va a ser una variante causal. En los 12 criterios de clasificación, pues no vamos a tener asociación de esta variante con un efecto terapéutico. El tipo de mutación principalmente son tipo missense, frecuencia de variantes no mosaico, por lo general. Vamos a tener frecuencias alélicas poblacionales superiores al 1%. eh, Se va a ver representada la variante en bases de datos germinales con clasificaciones como variante benigna o probablemente benigna. A nivel de base de datos somática, pues vamos a ver que estas variantes van a ser ausentes o presentes sin ninguna asociación con tumores específicos. A nivel de la predicción in silico, vamos a ver que la mayoría de predictores bioinformáticos van a clasificar estas variantes como benignas, y puede ser que la variante esté o no implicada en vías asociadas a la enfermedad. Y como publicaciones es probable que ya tenga una evidencia por estudio funcional de que esta variante pues es compatible con una predicción benigna o probablemente benigna.
Dados estos criterios, que vamos a ver cómo son fundamentales para ese proceso de curación en variantes somáticas, entraré a hablar de las herramientas de clasificación para este tipo de variantes. Voy a dar una breve introducción de cada una de las herramientas que vamos a utilizar a lo largo del taller. Iniciaré hablando de Franklin. Franklin es una plataforma de interpretación y conexión que apoya a la comunidad de usuarios para facilitar la interpretación de variantes. Tiene una usabilidad por interfaz gráfica, como lo vamos a ver a lo largo del ejercicio. Y lo interesante es que tenemos un módulo dirigido para hacer la curación de variantes germinales y la curación de variantes somáticas. Básicamente la comunidad ingresa las variantes, ellos también tienen la opción de subir el BCF y a partir del BCF hacer la anotación funcional si tenemos un panel bastante extenso, por ejemplo, o podemos hacer la búsqueda por una variante puntual que queramos verificar su significancia o hacer la curación específica de ella. Posteriormente, Franklin está asociado con diferentes bases de datos clínicas, poblacionales, predictores in silico, que internamente, por medio de diferentes algoritmos de inteligencia artificial, van a generar un score para poderle dar una significancia clínica de acuerdo a los criterios de la MP que revisamos anteriormente. Como la segunda herramienta que emplearemos en el ejercicio, tenemos la herramienta Barson. Es muy similar a Franklin en el sentido de que puedo ingresar datos de variante germinal o somática. Está integrada con 130 bases de datos. Está asociada con bases de datos a nivel de publicaciones científicas y, al igual que Franklin, hace el cálculo de esta información de la base de datos de los predictores in silico, de las publicaciones científicas, para posteriormente, por medio de algoritmos de inteligencia artificial, generar una significancia clínica de la variante. Y por último, entonces, vamos a hacer el ejercicio en CancerVar. CancerVar es una herramienta específica para variantes somáticas. Esta herramienta se basa en un algoritmo de Deep Learning, de inteligencia artificial, para hacer la interpretación clínica de variantes somáticas en cáncer. Se compone de 13 millones de variantes somáticas de acuerdo a las pautas o guías de la AMP, la ASCO y la CAP del 2017. Utiliza como criterio de clasificación y de entrenamiento de su modelo de aprendizaje automático 12 características de evidencia, que fue las que revisamos al inicio, para poderle dar la significancia clínica a la variante. Por lo tanto, entonces CancerVar va a estar asociado a las bases de datos públicas para saber si esa variante está asociada con un medicamento accionable, si ha tenido un diagnóstico o un estudio funcional que refuerce la asociación de esa variante con el tipo de cáncer, está asociado con el tipo de variante, con las bases de datos poblacionales. Adicional a eso, pues está conectada a bases de datos específicas para somático, como son Cosmic. Adicional a eso, pues va a estar anclado a diferentes predictores in silico que me van a permitir generar esa caracterización de la variante de acuerdo a la predicción. Está asociada a diferentes bases de datos que me van a indicar si la variante y el gen están implicados en vías de la enfermedad como tal. Está asociada a bases de datos germinales como son ClinVar y HGMD. Y por último, pues está anclada a diferentes bases de datos de publicaciones que, en caso tal de que la variante tenga un estudio funcional, pues me va a permitir poder hacer la asociación de la variante y poderle subir de nivel a un nivel 1 o nivel 2. Acá quiero mostrarles un poco un ejemplo puntual con una variante.
y explicar el modelo que ellos emplean. Cancer-BAR, entonces, inicialmente tiene un sistema de score basado en la evidencia para cada uno de esos 12 criterios de los cuales hemos venido hablando, y de acuerdo a ese score, él me va a hacer la clasificación automática de la variante, pues lo cual nos va a agilizar ese proceso de curación de variantes a nivel somático. Acá, para el caso puntual de esta variante, la cual se ingresa con la nomenclatura en proteína, la clasificación es de TIR 3, lo que quiere decir que es una variante de significado incierto. Posteriormente, ellos hacen como el algoritmo, que es un método de puntuación para la priorización oncogénica mediante inteligencia artificial por algoritmos de deep learning, y ellos han llamado a su modelo OPAI. Entonces, en la entrada es el tipo de variante, evalúa internamente esos 12 criterios de clasificación. Adicional a eso, entonces, revisa predicción in sílico, hace el método de puntuación, y acá para este caso puntual vemos que da un score de 0,99 con un valor bastante alto, con lo cual tendríamos una discrepancia porque acá esto sería una variante nivel 2 versus una variante nivel 3, y él hace una ponderación de esas dos clasificaciones internamente en el programa y nos va a mostrar, como lo vamos a ver a lo largo del taller, eh, por qué clasifica, bajo qué criterios nos da la clasificación de la variante. Dado esto, entonces, Cancer-BAR tiene tres formas de acceder a ella. Una interfaz gráfica, pues la cual va a ser muy útil para los clínicos cuando están en su consulta y quieran verificar una variante puntual en somático. Para los bioinformáticos, entonces tiene la opción de correrlo por línea de comandos, está escrito en Python, eh, es muy fácil la descarga de este programa, importante mantener actualizadas las bases de datos, porque pues esto es el poder que nos va a dar para el score de clasificación final de la variante. Importante decir que es una herramienta open source, o sea, es de código libre, lo que quiere decir que es gratuita y pues es una herramienta bastante robusta y útil para la comunidad científica y para los curadores de variantes a nivel somático. Y tiene la opción también de integrarlo por API a los pipelines que ya se tengan internamente en las compañías, preferiblemente pues de educación, en caso tal de que sea para usos comerciales. Ellos manejan como unos costos muy bajitos en realidad para tener la licencia, pero para casos de investigación es totalmente gratuita. Dado esto, entonces voy a indicarles el caso clínico con el cual vamos a llevar a cabo el taller. La idea es que aquellas personas que tengan pues a mano su computador puedan ir haciendo el ejercicio al tiempo para que podamos ir explorando cada una de estas herramientas. El caso clínico es una paciente femenina de 36 años, la cual le hacen cirugía, la localización de su tumor es transverso, tiene un diagnóstico de cáncer colorectal. Una vez se hace la cirugía, a partir del tejido embebido en bloque de parafina, se hace la extracción del ADN y se monta un panel dirigido para genes asociados a cáncer colorectal. Importante, no tenemos un antecedente familiar de cáncer en su familia y identificamos la variante KRAS en la región codificante 35, un cambio de G por A, y a nivel de proteína, un cambio de glicina en el residuo 12 por asparagina. Dado esto, entonces, nos dirigiremos a las diferentes plataformas para realizar el taller.
voy a pegar en el chat justamente la variante para que podamos trabajar en conjunto. Ustedes me confirman, por favor, si están viendo toda la pantalla. Estamos viendo, Eliana, la pantalla del caso clínico todavía. Ok, Y permítanme, dejo de compartir para poder dirigirnos a las herramientas de análisis. ¿Me confirman? Sí, ya están sí, evidenciando la pantalla. ahí se ve. Ok, perfecto. Entonces, pues como se los mencionaba, la idea es que hagamos el ejercicio, pues las personas que están eh, con su equipo a la mano. Entonces, bueno, iniciaremos a hacer la curación de esta variante por medio de la herramienta Franklin. Acá tenemos varias formas de ingresar la data. Podemos ingresarla de acuerdo a la anotación HGBS con el gen, la descripción del gen. Ustedes me confirman si ven la pantalla muy pequeña para ampliar el zoom Se ve o si perfecto. la ven bien. Si puedes Se ve ampliarla un bien. poquito mejor. Ok, perfecto. Permítanme un segundo. Y permítanme, ya ampliamos el zoom para que podamos hacer la visualización correcta. Ahora se ve mejor, ¿me confirman? O Sí, le ampliamos un poco más. Perfecto. creo Entonces vamos, que, sí, creo que estamos bien. ok, perfecto. Vamos a ingresar la variante identificada en nuestro paciente. Importante tener en cuenta el genoma de referencia con el cual se hizo el proceso de mapeo. Por lo general, pues esta anotación es más que todo para los clínicos, los médicos que reciben los reportes de los pacientes. Allí, pues el laboratorio a cargo va a definir bajo qué versión del genoma se hizo la anotación de la variante. En este caso fue con la versión 19 y acá podemos seleccionar si la variante fue determinada en línea germinal o somática, porque pues iba a haber una diferenciación importante en su clasificación. Acá es una variante proveniente de muestra embebida en parafina, con lo cual es una variante identificada en tejido somático. Posterior a esto, le damos la búsqueda y nos va automáticamente a generar la clasificación de acuerdo a los criterios AMP, con una evidencia tipo A, que veíamos que la evidencia tipo A está relacionada con que esa variante tiene medicamento accionable por la FDA. Adicional a eso, acá podemos ver que también tiene evidencia tipo B, con estudios funcionales, nos muestra la bibliografía asociada a esos estudios relacionados con la caracterización de esa variante. Adicional a eso, entonces, está asociada con el valor terapéutico. Y si andamos más en la plataforma, entonces veremos que Eliana, ¿nos escuchás? Se cortó la transmisión, vemos tu pantalla, pero no te escuchamos.
Elia, ¿nos escuchás? Bien, estás muteada ahora, si querés puedes proceder y volver a compartir. Listo, permítanme. ¿Me confirman? ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, sí. Perfecto. También nos va a dar información importante a nivel de frecuencia poblacional. Está anclado con diferentes bases de datos poblacionales, diferentes predictores in sílico a nivel de publicaciones asociadas a esta variante. Entonces nos da el ID de acceso para cada una de las publicaciones, por lo cual pues tenemos información bastante completa para poder hacer la curación de la variante. Que es importante aclarar en Franklin que tiene un uso limitado. Cuando es gratuito podemos generar una cuenta y esa cuenta pues generalmente debe ser institucional, anclada pues a una universidad o a un grupo de investigación y nos va a dar un número de variantes por día. Tienen también una parte que es con costo y pues también tienen la posibilidad de hacer todo el análisis bioinformático secundario a partir de subir los archivos FASTQ o si ya disponemos del archivo BCF, a partir del archivo BCF puede hacer la curación simultánea de diferente número de variantes. Ahora, entonces, entraremos a explorar la variante de Barson y permítanme, no caer en cuenta en compartirles los links para que puedan acceder ustedes a las plataformas. Acá, confirmenme, ya envié el link, entonces, de igual manera, permítanme ampliar un zoom para que ustedes puedan evidenciar un poco mejor la información. Listo. Acá también podemos ingresar la data con el gen, con el transcripto, con la anotación de la variante de acuerdo al HGBS. Si queremos ponerla en proteína, también podemos ingresarlo con proteína. Al igual que Franklin, pues va a ser importante definir la versión del genoma con la cual se realizó el mapeo. En este caso voy a utilizar la de proteína para hacer el mismo ejercicio. Importante también definir que estamos hablando de una muestra somática. Acá, si tuviéramos una muestra germinal, pues escogerla, pero en nuestro caso puntual es una variante identificada de tejido somático. Podemos poner para hacer más específica la clasificación de la variante en qué tipo de tejido fue identificada, en este caso colon, edad de mi paciente, sexo, etnicidad de mi paciente latino y herencia, no tenemos herencia ligada ya que pues no hubo un antecedente familiar en esta paciente. Acá internamente él va a ser también una clasificación automática de acuerdo a los criterios de la AMP para esta variante. Nos dice que clasifica la variante como una variante patogénica con un nivel 1 y nos va a desglosar la información de por qué pone este tipo de clasificación con la evidencia a nivel de publicación. Adicional a esto, entonces, también nos muestra cómo la comunidad que ha revisado esta variante en la plataforma ha hecho la clasificación con una curación un poco más manual y nos da el nivel de evidencia para esa clasificación. Tenemos también entonces la asociación con diferentes bases de datos como son CIVIC. Ahora más adelante voy a mostrarles un poco más acerca de esta base de datos que pues provee información súper importante cuando se hace curación en somático. Nos muestra entonces
la información de publicaciones asociadas de esa variante con el tipo de cáncer, en este caso cáncer colorectal, entonces me da la evidencia a nivel de publicaciones. Me da también la información a nivel de diferentes bases de datos en somático específicamente, entonces si ustedes se dan cuenta, pues la información es bastante completa. Si en línea germinal me da la clasificación, si tuviera pues esta muestra a nivel germinal, de acuerdo a los criterios ACMG, está anclada a ClinVar, entonces me muestra las entradas para ClinVar y su significancia clínica, que en este caso ClinVar la clasifica como patogénica con un nivel de evidencia importante. Tenemos más de 30 publicaciones asociadas y acá pues en simultáneo nos muestra esa asociación con la anotación que han hecho diferentes laboratorios en su proceso de curación de la variante. Adicional a ello, entonces, me muestra la frecuencia poblacional discriminada por poblaciones y el valor estándar, tanto para masculinos y femeninos y la distribución. Y tenemos acá un predictor que se basa en la conservación evolutiva, en donde me dice esa región es altamente conservada, con lo cual un cambio en esta región pues puede ser importante para la clasificación de la variante. Está anclado a la base de datos UniProt, también me muestra pues la información relevante acerca de la variante y su asociación, en este caso con las vías de Carras, y tenemos la predicción in silico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos el Metascore, el cual se genera a partir de predictores bioinformáticos que, como son Bayes, Rebel, Metal, que lo que hacen es que toman los scores de diferentes predicciones in silico. Para dar un ejemplo, tenemos SIF, Polyfen, Mutation Tester, FAM, BEP. Él pondera todos los scores de estas herramientas versus también los scores de predictores a nivel evolutivo y hace una comparación para generar un score final de clasificación. Y si lo vemos acá, entonces el Metascore para Bayes, Metal y Rebel clasifica esta variante como patogénica de acuerdo a esa predicción in silico. Y si queremos ver la predicción un poco más desglosada, acá al final evidenciamos, digamos, este PRIMAT que es de conservación, está Provean, SIF, Polyfen, FAM, Mutation Assessor, Mutation Tester, nos discrimina el score de cada uno de ellos. Para al final, pues darle un criterio bastante fuerte por predicción in silico. Ahora, de acuerdo a esta plataforma que está asociada con Civic, quiero mostrarles un poco más esta base de datos que es generada por un panel de expertos en el área, en donde pues desglosa muy bien la información que hay disponible de esta variante y la curación un poco más manual por panel de expertos. Con lo cual, si tenemos una variante, por ejemplo, que es conflictiva con un nivel 3, podemos hacer la búsqueda de esta variante y ver de acuerdo al panel de expertos cómo se clasifica y qué información disponible podemos tener al respecto. Dado esto, entonces iniciaré con CancerVar para mostrarles un poco de la interfaz gráfica, luego mostrarles cómo se puede hacer la descarga de esta herramienta para que ustedes puedan usarla en API o por línea de comandos. CancerVar, como lo veíamos, permítanme, voy a aumentar el zoom y ya en el chat, entonces voy a copiar el recurso para que ustedes también puedan seguir el ejercicio. Listo. CancerVar por interfaz gráfica tiene varias formas de ingresar la variante.
La primera de ellas es poniendo el cromosoma, la posición, el alelo de referencia, el alelo alterno. Eh, si tenemos esa variante asociada a un RS, podemos ingresar el RS para hacer su anotación. Podemos hacerla de acuerdo a la anotación HGNC, en donde ponemos el gen, el nucleótido wild type, la posición del cambio, el nucleótido alterno. Podemos también ingresar el dato de acuerdo al cambio en proteína, utilizando el gen, el aminoácido wild type y la posición y el cambio. Y si estamos hablando de una alteración a nivel del número de copias, podemos ingresar el gen y poner la condición en la cual se está evidenciando la variante. En este caso puntual vamos a utilizar la notación a nivel de proteína. Y va a generar una clasificación automática. No la clasifica como una variante patogénica con un nivel 1 o TIR 1 y nos hace la descripción muy puntual de la variante y de la evidencia de esa variante. Adicional a eso, entonces me va a describir cada uno de los criterios con los cuales clasificó esta variante. Entonces acá evidenciamos que está asociada con medicamento accionable, eh, ha sido asociada con diagnóstico y pronóstico. Adicional a eso, entonces, su tipo de mutación, pues, está de acuerdo a los criterios y pautas de la ANP. Posterior a esto, entonces, la evidencia de esta variante ha sido preferencialmente en mosaico. También ha sido identificada a nivel germinal en diferentes bases de datos. Tiene una frecuencia poblacional ausente y acá si nos paramos en el link nos discrimina la frecuencia poblacional por diferentes poblaciones y vemos que es ausente. A nivel de bases de datos a nivel germinal, HGMD y ClinVar la clasifican como patogénica. Está presente en la base de datos Cosmic. Predicción in silico, acá nos muestra algunos ejemplos de la predicción que corre internamente y nos dice que la mayoría de predictores bioinformáticos la clasifican como patogénica, está involucrada en vías asociadas al tipo de cáncer y tiene publicación convincente de evidencia y estudios funcionales de la evidencia de esa variante. Si queremos acá tener información acerca de las publicaciones científicas asociadas a esta variante, también nos da pues un panorama bastante amplio y acá podemos discriminar si quiero ver publicaciones a nivel terapéutico, diagnóstico o pronóstico para este tipo de variante. Me muestra las vías con las cuales ha sido relacionada. Esta variante puntual se encuentra localizada dentro de un dominio funcional. Acá nos determina el dominio funcional y esto estaría explicando también por qué a nivel evolutivo ese residuo es tan conservado y pues lo vemos con la asociación de que esa variante pues está presente en el dominio. Si queremos ampliar información con bases de datos a nivel somático, podemos pues acceder acá directamente y nos dirigirá pues a cada una de esas bases de datos. Adicional a eso, me da también la información de la variante, ubicación en cromosoma, su coordenada, alelo de referencia, alelo alterno, tipo de variante, y me da un resumen de los criterios, entonces que ya habíamos desglosado en la pantalla anterior. Y de acuerdo a todo esto, dice, la clasificación de acuerdo al score sería para una variante patogénica. Tiene algo muy útil y es que podemos hacer un ajuste manual de los criterios. Entonces ahí, si ustedes se van al ajuste,
yo puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo. Finalmente acá quiero hacer la anotación de que estos algoritmos, pues al ser predicciones automáticas, siempre van a requerir la revisión de un bioinformático o de un curador de variantes o del clínico de una manera más manual, porque pues pueden cometer errores. Entonces, siempre es importante esa curación manual y lo que me parece súper interesante de este algoritmo y de esta herramienta es que puedo hacer la curación de acuerdo también a mi búsqueda de publicación, de estudios funcionales, de mi población específica. Recordemos que pues nuestra población latina puede tener comportamientos para cierto tipo de variantes que van muy ligadas con nuestra etnia. Entonces, eso me va a permitir acá poder ajustar un poco esos criterios y al darle enviar, automáticamente él va a generar la clasificación de acuerdo a ese ajuste manual que yo le doy a la variante. Luego nos da información con respecto al gen, de acuerdo a diferentes bases de datos. Está GeneCards, está Civic, que fue la base de datos que vimos anteriormente, que tiene una curación por expertos. Y finalmente me da una representación de la predicción in sílico. Acá me muestra el score para CIV, el de HERP2, que está asociado con la conservación evolutiva, Meta, que utiliza los scores de varios predictores in sílico para generar un único score, Polyphen, Fan, Mutation Ascensor. Y con toda la evidencia, entonces podemos decir que la clasificación de mi variante es una variante nivel 1, una variante patogénica, parasomático, y acá nos discrimina el score de acuerdo a su algoritmo de Deep Learning, la cual pues sí está muy acorde a la clasificación de score. Me dice que tiene un score por PI de 0,99, con lo cual puedo tener un soporte bastante fuerte en la clasificación de esta variante. Como les había indicado inicialmente, Cancerbar se puede correr por línea de comandos. Voy a compartir con ustedes en el chat el enlace. La instalación realmente es muy sencilla. Él por detrás corre la información de diferentes bases de datos y si lo vamos a correr localmente, pues tendremos que hacer la instalación. El manual de instalación es bastante intuitivo, es de verdad muy fácil de instalar y tiene una ventaja grandísima con respecto al tipo de variante que puede analizar, porque por interfaz gráfica solo me va a dejar analizar variantes de tipo SNV, y si tengo una variante, por ejemplo, tipo Friendship, no voy a poderla analizar por interfaz gráfica. Si hago la instalación del programa, él sí te coge todos los tipos de variantes. Si estamos hablando de un panel extenso en somático de cáncer, pues va a ser la anotación en simultáneo de todas las variantes que se identifiquen en el paciente. Y algo que ayuda muchísimo en ese proceso de filtrado y priorización de variantes es que nos va a dar la clasificación de acuerdo a los criterios AMP, con lo cual después con un script puedo hacer un filtro de ese Excel. El output que genera este programa es tipo CSV, es un Excel. De pronto gráficamente no es tan ameno como las plataformas pues que vimos ahorita en línea, pero pues sí brinda información bastante importante que puede agilizar nuestros procesos de priorización de variantes. Con esto culminaría y quedaría atenta a las preguntas que surjan en el chat.